A veces, la vida se rompe en silencio, no con un estruendo, no con un grito, sino con una decisión pequeña que nos lleva lejos de donde pertenecemos. Nos alejamos creyendo que allá afuera encontraremos algo mejor. Pero paso a paso, terminamos en un lugar donde el aire es más frío, el alma más pesada y la soledad más grande. Y es en ese momento, cuando todo parece perdido, que descubrimos algo. Nunca fue tarde para volver, aunque el camino de regreso esté cubierto de polvo y lágrimas. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más bellas y profundas que Jesús contó. Una historia que no solo habla de un hijo que se fue, sino de un padre que nunca dejó de esperar. Acompáñame a conocer esta historia, una de las más famosas parábolas que nos enseñó Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Ahora vamos a verla un poco más detallada. ¿Te parece? El hijo menor despertó esa mañana con un pensamiento fijo. Aquí no hay nada para mí. La vida en casa le parecía pequeña, predecible, como si estuviera desperdiciando su juventud. No pensaba en el amor de su padre ni en la lealtad de su hermano. Pensaba en lo que merecía. Cuando pidió su herencia, no fue solo dinero lo que tomó, fue un pedazo del corazón de su padre. Sin decirlo, le estaba diciendo,
prefiero tus bienes que tu presencia. En la ciudad lejana, al principio, sintió que había ganado. Cada moneda que gastaba parecía una declaración de independencia. Pero con el tiempo descubrió algo. La libertad sin propósito se convierte en prisión. La soledad lo visitó, disfrazada primero de silencio, luego de hambre. En el chiquero de cerdos, con el estómago vacío y la dignidad destrozada, se vio a sí mismo como nunca antes. Ahí, entre el barro y el hedor, recordó que había un lugar donde no faltaba pan y que ese lugar seguía abierto para él. El padre, por su parte, nunca dejó de mirar el horizonte. Cada tarde, al caer el sol, buscaba con los ojos alguna figura que se acercara. Y cuando vio aquel cuerpo cansado, delgado y cubierto de polvo, no dudó. No esperó a que llegara, corrió hacia él. El hijo había preparado un discurso de disculpa, pero el padre no lo dejó terminar. No le devolvió solo un techo, le devolvió su lugar, su identidad, su dignidad. Análisis espiritual e histórico profundo. 1. Pedir la herencia en vida. En la cultura judía del siglo I, pedir la herencia antes de la muerte del padre era equivalente a decirle: «Para mí ya estás muerto». La herencia se entregaba después de que el patriarca fallecía. Que un hijo exigiera su parte antes no solo era una falta de respeto, era una ruptura pública con la familia. Esto explica el silencio del padre. En lugar de imponer autoridad y negarse, cede y carga con la humillación. Jesús está mostrándonos desde el inicio que este padre es diferente. Prefiere sufrir la pérdida antes que retener por la fuerza. Ir a una provincia lejana. Alejarse físicamente simboliza un distanciamiento emocional y espiritual. El hijo no solo quería más libertad, quería otra identidad, lejos de las costumbres, la fe y la mirada de su familia. En el judaísmo, la tierra no era solo un lugar, era parte de la promesa de Dios. Irse era, en cierto modo, abandonar el pacto. El trabajo con cerdos. En la ley judía, Levítico 11:7, el cerdo era considerado un animal impuro. Un judío jamás criaría o tocaría un cerdo, mucho menos comería su carne. Por eso, que este hijo terminara cuidando cerdos era la imagen más humillante posible para la audiencia de Jesús. Significaba haber tocado fondo, no solo pobreza, sino degradación moral y espiritual. El detalle de querer comer las algarrobas de los cerdos subraya que su hambre era tal que deseaba lo que estaba prohibido e indigno. Volviendo en sí. Este es un punto clave. El arrepentimiento comienza dentro antes de verse fuera. La frase «volviendo en sí» indica que hubo un despertar de conciencia. No volvió solo porque tenía hambre. Volvió porque recordó quién era su padre y quién era él. El padre corriendo. En la cultura del Medio Oriente antiguo, un hombre adulto y patriarca no corría. Correr era visto como impropio, una pérdida de dignidad. El hecho de que el padre corra hacia el hijo indica urgencia y amor incondicional. Jesús quiere que el oyente sienta el escándalo. El padre está dispuesto a humillarse públicamente para recibir a su hijo. El anillo, el vestido y el calzado. Vestido. Símbolo de honor y aceptación. No lo viste como jornalero, sino como hijo. Anillo. Probablemente un sello familiar que representaba autoridad y pertenencia. El hijo no solo es perdonado, sino reinstalado en su posición. Calzado. En esa época, los esclavos iban descalzos. Tener sandalias era símbolo de libertad.
El becerro gordo. Matar el becerro gordo era una ocasión especialísima. Significaba una fiesta para toda la comunidad. Esto quiere decir que la restauración del hijo no fue privada. El padre quiso que todos supieran que su hijo estaba de vuelta y que la relación estaba restaurada. El hermano mayor. A menudo se pasa por alto, pero Jesús le dedica mucho espacio. El hermano mayor representa a quienes cumplen las reglas, pero tienen el corazón endurecido. Su enojo muestra que no entiende la gracia, quiere justicia basada en méritos, no en amor. Aquí Jesús hablaba directamente a los fariseos que criticaban que él recibiera a pecadores. Lucas 15, 1 al 2. El verdadero protagonista. Aunque la historia se llama El Hijo Pródigo, el personaje central es el Padre. Jesús está mostrando cómo es Dios, paciente para esperar, compasivo para perdonar, generoso para restaurar más allá de lo que merecemos. La parábola del Hijo Pródigo es una de las más conocidas que contó Jesús y está registrada en el Evangelio según San Lucas 15, del 11 al 32. Jesús estaba predicando y se acercaban a él publicanos y pecadores, personas marginadas o mal vistas en la sociedad judía de la época, para escucharlo. Los fariseos y escribas, líderes religiosos judíos, murmuraban contra él, diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Es en ese momento que Jesús decide responderles con una serie de 3 parábolas sobre la misericordia de Dios: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Esta iba dirigida principalmente a los fariseos y escribas, que se creían justos y despreciaban a los pecadores. Jesús quería mostrarles cómo es la misericordia del Padre. También a los publicanos y pecadores, para que comprendieran que siempre había posibilidad de volver a Dios sin importar lo lejos que se hubieran alejado. En resumen, la parábola estaba dirigida a todos, mostrando que Dios es Padre misericordioso tanto con los que se pierden como con los que creen nunca haberse apartado. No está asociada a un hecho histórico puntual, sino que es una enseñanza moral y espiritual expresada en forma de relato. Jesús no narra un acontecimiento real ocurrido en su tiempo, sino una historia ejemplar que explica el amor incondicional de Dios Padre, la necesidad del arrepentimiento, la advertencia contra la autosuficiencia y la dureza de corazón, representada en el hermano mayor. En conclusión, Jesús contó la parábola del Hijo Pródigo en un contexto de crítica hacia él por acercarse a los pecadores. La relató para mostrar a los fariseos y escribas y a todos los oyentes que Dios se alegra más por un pecador arrepentido que por alguien que cree no necesitar conversión. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en el camino polvoriento, con los pies cansados y el corazón pesado. A lo lejos, una casa. La conoces. Es tu casa. Tal vez has estado lejos mucho tiempo. Tal vez has hecho cosas de las que no te enorgulleces. Y quizá te preguntas si todavía hay un lugar para ti allí. Esta parábola nos recuerda algo profundo. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuán sucia esté tu ropa o cuán pesada sea tu culpa, el Padre sigue mirando el horizonte. No está planeando un regaño, sino un abrazo. No está contando tus errores, sino preparando tu lugar en la mesa. En silencio, pregúntate, ¿en qué parte del camino estoy ahora? ¿Me he alejado creyendo que afuera encontraría lo que ya tenía en casa? ¿O estoy en casa pero con un corazón como el del hermano mayor, cumpliendo reglas pero sin gozo? La voz de Jesús en esta historia no es de condena, es de invitación. Él dice, ven, vuelve, hay un banquete esperándote. Escúchame bien, no importa cuán bajo hayas caído, no importa lo que hayas hecho, no importa quién te haya señalado,
O incluso si tú mismo te diste por perdido, Dios no se ha rendido contigo. Tal vez hoy eres el hijo que se fue, o el hermano que se quedó, pero con el corazón lejos. Tal vez eres ambos. La historia de Jesús no termina con reproches ni con puertas cerradas. Termina con una mesa servida, música sonando y un padre que sonríe porque su hijo ha vuelto a casa. Y quizá tu vida está esperando este mismo momento. No mañana, no cuando te sientas digno, sino ahora. Imagina el polvo del camino levantándose bajo tus pies. Imagina la silueta del Padre corriendo hacia ti. Imagina su abrazo. Ese abrazo es tuyo si das el paso. Así que levántate. Da el primer paso. Porque cuando des ese paso hacia Dios, descubrirás que Él ya está corriendo hacia ti. Y cuando lo abraces, te darás cuenta de que todo el tiempo que creíste que estabas solo, Él estuvo esperándote.